Mira, yo me fui de Cartagena a Bogotá a estudiar artes escénicas. Yo terminé el colegio en el 93 y en el 94 yo arranco a estudiar a Bogotá. Y yo creo que esa necesidad nace cuando ya yo estoy allá, lejos de mi región, lejos de mi cultura, de mi familia. Era como eso que me mantenía firme en una cultura tan lejana a la mía, en un sitio más frío, donde ya yo no estaba a pie descalzo, sino que tenía que ponerme una media. Era como eso lo que me mantenía a mí como anclada, ¿sabes? Como anclada en medio de tanta frialdad literal, no solamente el frío, sino también por el tema cultural. Y cuando yo ya estoy en la escuela, yo en clase de música, era como esos momentos, en algún momento tuvimos un profesor que él empezó a trabajar música folclórica y llevaba tambores y para mí eso fue también como me acordaba de mi infancia porque vengo de una familia de músicos, mi papá es bajista. Yo de niña, bueno, adolescente, tenía un grupo de gaita en el colegio. Yo tocaba la tambora y cantaba. O sea, yo empiezo realmente por la música, pero me dio el arrebato de ir a estudiar teatro porque realmente lo que quería era eso. Yo no quería salir en televisión, yo quería hacer teatro, estar en un escenario. Y la música siempre estuvo ahí. Y en estas clases yo tenía que hacer como un proyecto de grado, donde el objetivo era cómo iba yo a presentar mi entrenamiento vocal, cómo iba a hacer eso. Entonces yo esto lo empecé a hacer a través de los arrullos, las rondas, yo empecé a trabajar, encontré y empecé a hacer una investigación de un etnomusicólogo que estuvo en Bolívar en los años 60 y llegó a varios pueblos de Bolívar, estuvo en Evitar, y él empieza a hacer como unas grabaciones en ese momento, hacen un libro y yo me encuentro con cantos que yo ya había oído, de un señor que trabajó en la casa de mi abuelo, una cosa que fue como conectando una cosa con la otra. Y yo dije, esto algún día en la vida sería bellísimo poder hacer un trabajo musical de esto, ¿sabes? Y siempre me acompañó. Entonces tu proyecto teatral que yo tenía, si cualquier novela, personaje, lo ponía a cantar. Y mi forma de entrenar mi voz era cantando un arrullo, cantando una ronda, cantando un juego. Porque la voz, cuando tú cantas algo que, por ejemplo, en los arrullos que son tan directamente relacionados con la mamá, cuando cuando tú cantas algo que te cantó mamá o abuela, tu voz no va a ser la misma jamás. Sale de diferente manera. Entonces ese era también como el proyecto también que me conectaba. Exactamente ahí como arranca primero la necesidad de abrazar mi tierrita tan lejos y se fue convirtiendo también en un proyecto también mío como de entrenamiento. Yo siempre, la inspiración es mi infancia. Cuando yo iba a San Estanislao de Cosca, donde ustedes vieron el video de la gente del pueblo, yo iba a ese pueblo de niña a las fiestas patronales. Todas esas fiestas de la Virgen del Carmen, cualquier santo que venía, ahí me llevaban de niña. Y ahí empiezo yo a ver, incluso hacían fandango, hacían ruedas, empiezo yo a ver todo alrededor de la tradición, ¿sabes? Que eran fiestas patronales religiosas, pero era el momento donde el pueblo expresaba su cultura. Esa es mi inspiración. Es que lo tengo ahí, o sea, eso fue parte de mi niñez. Bueno, de esto, por eso era clave contarles esto al inicio de lo del proyecto mío en la escuela de teatro. Cuando yo encuentro esta investigación que hizo este gringo, que se llamaba George List, entre otras cosas, me pareció bellísimo que vi una niña, creo que es argentina, una pelada argentina que está haciendo como unos documentos que ha hecho virtuales, ha hecho documentales, y habla de George List. Y yo me metí una emocionada porque yo nunca había oído a nadie hablar de eso. Y yo cuando estaba en la escuela, en el 99, 98, yo ya había encontrado esto. Y yo decía, esto lo hablarán, me imagino que dentro de los etnomusicólogos, pero con la gente del pueblo uno no habla esto. Y uno de esos registros, cuando aparece Plátano, que en el registro hay una señora del pueblo cantándolo, a capela. Como esto es tradición oral, tú no vas a encontrar como una melodía, ¿sabes? Sino la persona que canta, como cuando uno le cantaban el pindero. Pindero, pindero, tu mamá te parió en cuero. Y ya tú le empiezas a hacer ese trabajo agregado, esa creación de meterle, vamos a meterle aquí el tambor,
¿sabes? Vamos a hacer esto. Y el plátano maduro, yo se lo había escuchado un señor que trabajó con mi abuelo, Canole. Yo lo único que sé es que le decían Canole, yo no me acuerdo el apellido del señor, pero este señor cantaba unas cosas que para mí de niña, a mí no se me olvidan. Y después yo decía, ay Dios mío, esto que estaba cantando Canole era un canto de velorio, porque él era de Bolívar, de un pueblo de Bolívar. Cuando yo encuentro estos audios, que estos registros están en la Luis Ángel Arango, acá en Colombia, en Bogotá están, y tú encuentras estos registros, incluso en uno de esas voces, porque al que acompaña, y eso hay que decirlo, el que acompaña a este gringo a hacer esta investigación son los hermanos Manuel Zapata y Delia Zapata Olivella. Ellos llevan a este gringo a hacer toda esta investigación en Bolívar, en evitar de dónde era la niña Emilia. Y yo terminé haciendo después la niña Emilia. Bueno, eso ahí hay una cantidad de cosas que se conectaron, que tiene, es mucha historia alrededor de tu pregunta de la inspiración. Esa pollera lleva está plasmado uno de los bailes tradicionales, los coyongos. Si tú la ves, por eso yo no la solté nunca, porque el plátano maduro es un bullerengue sentado, el ritmo que suena es un bullerengue sentado, pero yo esa pollera, lo que yo estaba mostrando realmente en esa pollera es la representación de una danza, ¿sabes? Que es con lo que conecta con el significado de este álbum, que ya va a estar en febrero, y todo es un álbum de tradición oral. El álbum tiene un homenaje a la infancia, que son los arrullos, las rondas, los juegos. Y también está esa parte como no de la adultez, pero sí de lo mágico de transmitir la tradición, que son como estos cantos de velorio, y es también como dentro de la línea, es también como ese recorderis que yo quiero ahí también, porque eso no es mío, eso es de nosotros. El álbum solo tiene una canción original mía. Todo el resto del álbum es de tradición oral, y eso sí yo lo quiero dejar claro. O sea, yo el trabajo que le hice con mi productor musical, que es Oliver Camargo, barranquillero, que ahí estuve de la mano con él haciendo coproducción, nosotros empezamos a recrear todo esto que yo tenía en la memoria, ¿sabes? Y hay solo un canto, que es un canto que le compuse a una palenquera. Entonces realmente es primero la infancia, y está esa otra parte como de la mezcla de la que somos la gente caribe. Nosotros somos una mezcla de españoles, negros, indios, y todo eso que está ahí, azúcar, que eran cantos que los españoles le cantaban a los negros, ellos convirtieron eso de ellos y hacían sus propios bailes, sus propios cantos. Ahí están transmitidos ahí. Esa podría ser una como de las líneas. Y también hay canto de vaquería, que también hace parte de nosotros, porque nosotros le cantamos hasta el ganado, le cantamos. Una semana antes ya va a estar sonando, y me encantaría poder estar aquí compartiendo eso, porque si hay algo bello, y lo hablaba ahorita aquí tras cámara, es que todo este movimiento de carnaval, que Barranquilla lo ha sabido defender, o por lo menos la gente del pueblo, que es el que sabe cómo es la película, poder estar aquí, transmitir eso acá y recordar como, mira, con que una señora, un señor diga, ¡ay! Eso lo bailaban, lo cantaban por allá en el pueblo, no sé qué, ya para mí, ya pagó el álbum. Ya lo pagó, porque ese es el verdadero sentido del por qué yo estoy haciendo esto. Hace 7 años vengo haciendo el álbum. Como yo me voy tan lejos de mi casa, ¿sabes? Y me encuentro con un ambiente hostil, porque tengo que decirlo, en un momento también de la vida fuerte. Y hace muchos años, a mí no me tocó, pero sí le tocó a esa gente que se iba del Caribe a estudiar al interior. Y lo que voy a decir es fuerte, pero mira, yo escuchaba comentarios en su momento como que en muchas universidades en Bogotá encontraban en las puertas de los baños anotadas como mate un costeño y hágase feliz. Una cosa fuertísima con el tema de las regiones, siendo colombianos, teniendo tanta riqueza cultural, porque es que no es solo el Caribe. Yo, porque soy mujer caribe y obviamente amo y no tengo que defenderlo, simplemente soy. Yo no tengo que hacer nada, simplemente es ser. De pronto por ahí puede ser eso, porque esa insistidera mía, ¿sabes? Porque era de pronto una manera también de subsistir allá. Yo todo el tiempo friego con la frase del salvajismo criollo, y el salvajismo criollo que no tiene nada que ver con
con el todo vale. El salvajismo criollo no tiene nada que ver con el saltarse las reglas ni las normas. El salvajismo criollo para mí, lo voy a resumir, es como esa resistencia, porque si tú te vas a los pueblos en el Caribe, hay hambre, mami, bastante. Hay abandono estatal. ¿Sabes? El Caribe no es solamente el jolgorio, la bulla, el hey. No, nosotros no solamente somos eso. O sea, lo que pasa es que resistimos a través de ¿qué? De estos gritos, de canto, cuando compartimos la tradición. Y la forma de la mezcla que somos una mezcla de muchas cosas. Juan Gosaín lo dice divino. Él dice, él no habla, cuando se refería en alguna entrevista que amo, la veo, siempre la repito, donde él decía, es que no es el realismo mágico del que caracterizó o ubicaron a Gabo, es la realidad mágica. Él lo dice así, como la realidad mágica del Caribe es eso, esa resistencia, es una mezcla, son muchas mezclas. Entonces, yo creo que ahí como que es ser. Que quede clarísimo que gracias al alma de la niña Emilia, yo retomé el tema musical. Porque yo hago La Niña Emilia y yo interpreté, era un proyecto que no tenía presupuesto, ¿sabes? Era el primer proyecto que además le dio el camino a todos los regionales del país. Era un proyecto hecho por gente caribe para el Caribe. Nos debíamos eso. A nosotros nos interpretaron siempre desde el centro del país. Y esto era un proyecto que nos sentimos conectados, identificados. Cuando hacemos el EP, la banda sonora, que fue como lo primero que se escuchó en plataformas y que la gente empezó a escucharme cantar, porque yo cantaba desde niña, fue el empujón. Yo siento que la niña Emilia me dio como, es el momento, porque yo me acuerdo que yo había tocado las puertas de una casa disquera años atrás y me dijeron, cuando yo les mostré, estos son unos cantos de tradición, me dijeron, no, ¿eso qué? Eso no es comercial, eso nada. Entonces yo cerré, yo dije, bueno, en esta vida no fue. Pero la niña Emilia fue ese empujón. La niña Emilia me dijo, es el momento, mamá, es ahora. Entonces, por eso para mí ese proyecto es tan importante. Además, fue como un círculo, que la vida ahí se cerró algo o abrió, no sé. Porque por cosas de la vida mi papá fue bajista de la niña Emilia. Mi abuelo paterno creció en Maates, Bolívar, de donde muchos de estos cantos que van a escuchar se escuchaban allá en Maates, en Evitar, Gamero. Rodar allá, grabar en el mismo Maates. Y yo terminé en una casa y me dijeron, bebé, aquí en este patio corría tu abuelo. Era una cosa muy, de verdad fue muy, muy especial. Y bueno, y interpretarla fue... Además que no había mucho documento de ella. La entrevista de Ernesto Macaulay, la que todos conocemos, fue mi única herramienta en el momento, porque yo ni siquiera sabía que iba a ser la niña Emilia, porque estaban buscando en su momento una actriz negra para interpretarla. Cuando a mí me dicen, manda el casting, yo me acuerdo que a mí me dio como, yo dije, ¿y cómo así? Yo dije, no, eso es una cosa de respeto. Mándalo, me insistió Andrés Salgado, me insistió, yo me busco la peluca, yo traté, Dios mío, como de interpretar en ese casting lo que yo veía ahí plasmado en esa entrevista. Pero realmente yo empiezo a construirla es por su música, la que yo escuchaba en las fiestas de noviembre, en Cartagena, nuestras fiestas. Ese era eso, el coroncoro, el currucuchú, el cundé, eso era como ahí, escucharle su grito, su canto. Por medio de su música yo construí este personaje, porque no había más nada. Mi papá me contaba una que otra anécdota. Yo vine a hablar con su hija mucho tiempo después, o sea, yo no tenía mucha herramienta. Fue a través de la música. Además que a mí me tocó interpretarla toda, porque tampoco había presupuesto para temas de los derechos de las canciones, entonces yo canté las canciones. O sea, que ustedes vieron en la serie, el currucuchú, el coroncoro, todo lo canté yo. Entonces era también encontrar la voz de ella, donde apoyaba, la risa, que además esa risa es de todas las mamás, las tías, esa risa de la niña Emilia. Tú te vas por un pueblo de Bolívar, tú escuchas a estas cantadoras que todavía resisten ahí, las cantadoras de bullerengue, ahí están, sueltan la risa a una mecedora. Esa es la misma risa de la niña Emilia, que hace parte, así como el güeyje de la gente del pueblo, eso hace parte de nuestra identidad. Todos los personajes que he interpretado los he hecho con todo el profesionalismo, el amor, el respeto que le tengo hacia mi oficio, pero la niña Emilia
es como sí, eso que tú dices, como un antes y un después, sobre todo porque fue un proyecto que también mm, como que me recordó, me dijo como, hey, vas a dejar de creer en algo que tú creías. Entonces por eso para mí es tan especial. Un actor es voz y cuerpo, igual que un intérprete. Un intérprete o incluso interpretando un instrumento. Si tú tocas una trompeta, un saxofón, tú le das tu aire a ese instrumento. O sea, tú estás dando tu voz y tu cuerpo. El que coge un bombardino y que se lo engancha es tu cuerpo. Es lo mismo. Entonces, claro, está todo un tema de interpretación, que eso también no es solamente se adquiere con un talento. Eso hay que estudiarlo y hay que trabajarlo y hay que formarse. Yo me formé 6 años de mi vida. Yo estudié primero 2 años en una academia y después 4 años en el Teatro Libre de Bogotá, para entender cómo era pararse en un escenario, respirar. Hey, ¿cómo es esto que respirar? Que la caja torácica, que cómo es esto. Hay cosas que hay que entender, no es pararse ahí. Es lo mismo el músico que interpreta, que estudia un instrumento. Obviamente está el que empezó innato en su pueblo a interpretar, pero tú miras el tamborero que no pasó por la escuela, sino que lleva su tradición ahí, y es la voz, es su cuerpo y su alma, ahí, interpretando, sea lo que esté cantando, o tocando una tambora, o tocando un tambor. Entonces sí es importante, o sea, va de la mano. La cocina, que hace parte también de nuestra tradición, o sea, aquí, todos los que están acá, aquí atrás hay un poco pelados aquí. A uno le hablan de, no sé, de un sancocho guandul, no sé, algo lo conecta a uno enseguida como, ay, mi tía que se hace un mote queso tan rico, o sea, siempre te va a conectar con algo tuyo. Yo no, o sea, digamos que me gusta, me ha gustado cocinar y fíjense, yo aprendí a cocinar ya estando en Bogotá. Yo de pelada en Cartagena jamás. Sí veía cómo preparaban ciertas cosas, donde mi abuela, ¿sabes? Y esas son esas cosas que quedan ahí. Y por esta misma necesidad de recordar la tierrita, de estar ahí abrazada, empiezo yo, bueno, ¿cómo es que se hace un mote? Y di con un ángel que conocí una amiga que era de Montería y estaba allá y me lo enseñó a hacer y no sé qué. Ay, sí, qué rico. Y empiezo yo, ¿sabes? Como lo mismo, a tener ahí como en mi entorno ese pedazo mío. Y llega este llamado, lo de MasterChef, que además que es un reality, que yo siempre había estado un poco como, no en contra, pero sí como yo decía, como que un reality. Lo que me llamó la atención fue el tema de la cocina, ¿sabes? Y dije, bueno, voy a participar, voy a entrar con lo que sé y me toca estudiar, porque tocaba también estudiar, porque imagínate, esto ya, yo me acuerdo que ese primer día yo me la acerqué a Nico, y le dije, Nico, y uno puede hacer aquí un día como, no sé, un plato bien criollo, si yo quiero hacer como un arroz de fideo, así de palito, con un guineo, me acuerdo. Y este señor me ha mirado como, no, no vayas a hacer eso. Claro, entonces también empezar a entender este otro tipo de formato. Yo pensaba como, bueno, yo llego y yo voy a cocinar solo lo criollo, pero tenía que aprender y estudiar porque pues eso es un reality, es un programa de entretenimiento. Pero sí tenía que si yo iba a estar allá, no iba a presentar ningún personaje, era simplemente ser yo y pues compartir de lo que soy yo. Y mira, yo llevo 3 temporadas, somos un grupo empezamos 5, ahora somos 6 mujeres. Tengo el privilegio de estar en escena con 5 mujeres haciendo un show femenino, es un show de comedia. La comedia siempre ha estado, tú miras las rutinas de stand-up comedy y todo este tema alrededor del hombre. Siempre ha sido muy, muy masculina la cosa. Y llegó este proyecto, me llamaron, y es un proyecto donde van muchas mujeres, que es bellísimo porque van muchas amigas, y ya esta es la 3ª temporada. Yo llevo año y medio presentándome en el Teatro Nacional, martes y miércoles. Aquí estoy trasnochada, anoche tuve función. Y tiene juegos, improvisaciones, cada noche hay un tema. Entonces, nunca hay libreto.
Eso es, hay un tema en la noche, hay conversaciones, hay reflexiones, hay juegos de improvisación y es lanzarse al vacío. Yo no improvisaba desde la escuela. Entonces, para mí ha sido increíble porque todas las noches hay un público diferente, obviamente, y hay un tema diferente. Y es también mostrar como lo diversas que somos también las mujeres. Somos muy diferentes. No hay una sola forma de ser mujer. Que nos han de pronto, ¿sabes? Por temas de estereotipos y cosas religiosas nos han dejado de pronto, nos han esquematizado en muchas cosas y somos muchas formas de ser mujeres, como muchas mujeres que hay en el mundo. Este show yo lo amo mucho y lo abrazo por eso. Es una oportunidad de compartir con mujeres en escena y me divierto, jugamos, hacemos el ridículo, hacemos de todo, si me tiro al piso, brinco, si me toca hacer de avión, hago de avión. No les quiero decir el personaje que me tocó hacer ayer, pero ahí pasa de todo, porque todo ocurre ahí. Y quiero cerrar también como para dejar claro algo del plátano maduro. El plátano maduro, efectivamente, como lo es todo el álbum, son cantos de tradición. El plátano maduro hace parte de estos cantos que lo fueron en algún momento del campesino, del hombre que estaba en el monte, mientras echaba su machete, cantaban esto, y en los cantos de velorio, cuando se reúnen a despedir sus seres queridos, sus seres amados, los cantaban, porque ellos de hecho tenían juegos, incluso hacían hasta como ronda. Lo que de pronto, no sé, los de mi generación les tocó el tinto y las conversaciones, hasta chistes. Yo me acuerdo, yo estuve en un par de velorios de niña allá en Arenal y eran muy particulares. Y seguramente estuve por algún momentico y por ahí me quedó que yo sentía risa, pero era porque, claro, la música estaba ahí, el canto estaba ahí. Y de esto habla el plátano maduro.